Aló, sí. Hola. Hola. ¿Me escucha? Yo no me escucho. ¿Está bien? ¿Seguro? ¿Seguro que me escuchan bien? Bueno. Bueno, yo quiero agradecer a Asís por haberme invitado. Para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana y me da mucho gusto más aún ver que hay buena cantidad de profesionales que realmente les interesa estar actualizados, les interesa conocer un poco más de lo que son los cuidados, sobre todo de la etapa de vida del niño, ¿no? Nosotros hemos escuchado hace un momento y yo escuché los últimos momentos en que la colega Juana les estaba hablando sobre la norma técnica. Y bueno, me dio mucho gusto ver que en realidad nosotros compartimos las mismas ideas, ¿no? Porque en este momento hay una norma técnica vigente, que es la norma técnica 137, que fue aprobada el año pasado, ¿no es cierto? Y además nosotros sabemos de que yo siempre empiezo diciendo algo que es muy importante para ustedes y para mí, en salvaguarda lo que yo les estoy diciendo en este momento. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a de que el conocimiento tiene fecha de vencimiento. ¿Están convencidas de eso? Así como los productos, todos los productos que nosotros consumimos, dice ahí, fecha de vencimiento. Y eso quiere decir que no podemos consumirlo después de esa fecha. De la misma forma, el conocimiento tiene fecha de vencimiento, miren ustedes, porque de repente yo les estoy compartiendo la información hoy día y mañana ya está saliendo un documento nuevo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente adaptar esa información hacia nosotros, porque nosotros tenemos que brindar esa información a la población. Y entonces no es extraño que de repente lo que yo les diga hoy día, mañana ya no lo es, ¿no? Como por ejemplo en algunos documentos, y entonces nosotros confundidos, ¿y qué está pasando? ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos del manejo preventivo y del manejo recuperativo, ¿no? Entonces la norma técnica dice una cosa y de pronto el peruano saca una adenda y dice, no, ya no hacemos los dosajes desde el 4.º mes, sino desde el 6.º mes. Y saca otra adenda y dice, no, y ahora además a partir de los 36 meses vamos a dar micronutrientes interdiario durante 6 meses. ¿Se dan cuenta? Esa información es importante y tenemos que estar nosotros actualizándonos. Porque si no nos actualizamos, ¿quién es el perjudicado? El niño, ¿no es cierto? Porque todo lo que sale en estos documentos normativos, les cuento que nosotros la rutina de repente nos está ganando y pensamos, no, pero control de crecimiento todos los días, vacunar todos los días, pero ¿qué significa eso para un país? ¿Qué significa eso para una población? De repente la más importante, que son los niños. Todo eso, colegas y compañeros, son intervenciones sanitarias basadas ¿en qué? En evidencia científica. Todas, absolutamente todas las intervenciones que en este momento el país, en todo el país, implementa, ejecuta, exige, es porque son intervenciones que tienen que mostrar resultados. No, el control de crecimiento y desarrollo no es un programa, ¿no es cierto? ¿Qué es control de crecimiento y desarrollo en este momento? Es una intervención sanitaria individual que le llamamos además prioritaria, ¿no? Una intervención clave, porque a través del control de crecimiento y desarrollo nosotros vamos a poder brindar las condiciones que el niño necesita para crecer. ¿Y cómo vamos a poder brindar esas condiciones? Dándole un conjunto de actividades, ¿no? Evaluando a través de un conjunto de actividades, ¿qué más? Para poder nosotros en forma oportuna identificar riesgos, alteraciones. Entonces, si nosotros captamos oportunamente riesgos, alteraciones, hacemos un diagnóstico oportuno y entonces identificamos un riesgo y ¿qué hacemos? Intervenimos. Inmediatamente después de intervenir, tenemos que hacer seguimiento a la intervención. Entonces, si todo eso lo hacemos oportunamente, nosotros tendríamos niños sanos.
Niños sanos, que es lo que finalmente el país quiere tener, una población sana. Muy bien. A mí me gustó mucho el título, les cuento. Dice: compromiso social del profesional de la salud en el control de crecimiento y desarrollo del niño, estimulación temprana. El compromiso social, excelente, porque nosotros hemos sido formadas con un conocimiento occidental en universidades donde nuestros docentes, todo el conocimiento que nos los han dado tenía un principio científico. Y cuando nosotros hemos llegado a la población, hemos tratado de que la población se adapte a mi conocimiento también en base a principios científicos. Entonces, ahí es donde radica, por ejemplo, el fracaso de muchas intervenciones en aquellas regiones que realmente deberían dar resultado. Por ejemplo, Puno, por ejemplo, Huancavelica, por ejemplo, Apurímac, ¿no es cierto? Porque nosotros, sin darnos cuenta, a veces tratamos de que nuestro conocimiento se imponga a las creencias que tiene la población. Porque obviamente en cada sitio hay hábitos, ¿no es cierto? Hay creencias, hay una cultura propia. Y entonces, si yo no adapto mi información que recibí durante 5 años, no la adapto a esa población, voy a tener dificultades. Y entonces, cuando hablamos del compromiso social, más allá, ¿no es cierto?, más allá de la necesidad que muchos de nosotros tenemos de ganar un sueldo. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué queremos capacitarnos y tener la oportunidad de tener un trabajo? Porque necesitamos llevar la comida a nuestra familia. Necesitamos que nos paguen, ¿no es cierto? Y entonces, de la misma forma, entonces a veces decimos, bueno, pues yo le hago un favor al Estado y el Estado me está remunerando poquito. No, el Estado realmente está haciendo en este momento, yo no soy parte del actual gobierno, pero hay que reconocer que todos los últimos gobiernos en los últimos años están haciendo todo lo posible por tener una población sana, ¿no es cierto? Una población que realmente pueda contribuir a salir del subdesarrollo que nos encontramos en este momento. Muy bien, entonces, ya lo dijo hace un momento, temas que yo voy a tocar, ¿ya? El primer tema es, no sé cuál es el de la... ¿Cuál es el láser? ¿Dónde está? El del medio, pero no llega, creo que no hay pila. Ay. Está baja la pila, creo, ¿no? A ver. No. Entonces, el primero que vamos a tocar es sobre la importancia del entorno social del niño en el crecimiento y desarrollo. El segundo que vamos a tocar, vamos, la pila, ¿no? Muy bien. Entonces, el segundo es sobre evaluación y clasificación del estado nutricional. Luego, procedimiento e importancia del examen físico en el niño escolar. Todo eso son intervenciones sanitarias. El crecimiento y desarrollo, las vacunas, son claves sanitarias que una tras otra, la suma acumulativa de estas, nos tiene que dar como resultado un niño sano. Muy bien, vamos a empezar con la primera. Dice importancia del del entorno social del niño en el crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del entorno social, ya entrando un poquito a lo que ustedes quieren esperar y que la colega lo va a hacer, ¿no? Ella ya ha tocado un poco el tema de la estimulación temprana, pero ha dicho algo muy importante, ¿no es cierto? Porque en este momento hay una corriente muy fuerte, fomentada o dirigida, de repente impulsada por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está trabajando pilotos ya en Arequipa, está trabajando algunos programas específicos en algunas regiones del país. Y entonces incluso ya hay material respecto a esto, ¿no? Ellos convencidos de que, criticando incluso algunas corrientes respecto a la estimulación temprana, ¿no? Porque yo incluso un poco conflictuada, porque recibí esa información solo de estar revisando lo que me toca revisar, y entonces entendí, ¿no?, cuál es el punto de vista o cuál es el enfoque que le está dando en este momento a la estimulación. Ya no le hablamos de estimulación, ahora hablamos de, según la norma técnica, de atención temprana del desarrollo, ¿verdad? Y entonces
Ellos consideran de que los niños, los seres humanos, como todos los seres humanos, pertenecemos a los mamíferos. Y ustedes se han puesto a pensar, los carneritos, todos los que descienden de diferentes animales que tenemos, reciben estimulación temprana para desarrollar. ¿Qué hace, por ejemplo, la vaquita cuando tiene su becerrito? Lo cuida nada más. ¿Qué hace? Lo cuida, lo protege. No lo deja tampoco libremente. Si ve que alguien lo va a atacar, lo defiende. ¿No? Por ejemplo, ¿qué hacen los conejitos? Cuando han parido 7, 8, 9, ¿qué hacen? Los protegen, ¿no? Y entonces se dan cuenta que la naturaleza es sabia, ¿no? Es sabia. Y entonces, ¿cuál es el enfoque en este momento? Déjalo ser libre, déjalo ser libre, déjalo que él solo logre desarrollar sus potencialidades. Y entonces deja que él solo, de una posición horizontal, pase a una posición vertical, solo observándolo y facilitándole lo necesario, las condiciones necesarias, el ambiente necesario que el niño necesita para lograr estos cambios físicos. Y además, al lograr estos cambios físicos, el niño está expresando indirectamente el desarrollo de diferentes funciones del cuerpo, ¿no? Habló también la colega, por ejemplo, los sentidos. Yo siempre lo he dicho, así como nos preocupamos de decirle a la mamá, mamá, le tienes que dar lactancia materna exclusiva a los 6 primeros meses, también le decimos, mamá, le tienes que dar alimentación complementaria de esta forma. Nos preocupamos de que el niño gane peso, gane talla, pero y entonces de la misma forma nos tenemos que preocupar de decirle, mamá, tienes que ayudar a tu niño lo logre. Y entonces para eso necesitamos que los sentidos desarrollen. Y para que garanticemos que el niño ha desarrollado los sentidos, necesitamos hacer una buena evaluación de estos sentidos. Tamizaje de agudeza visual, tamizaje de agudeza auditiva. ¿Se dan cuenta lo trascendente que es evaluar estos sentidos cuando hacemos control de crecimiento y desarrollo? ¿Ya? Muy bien, entonces el entorno social, o una de las dimensiones del ser humano, ¿cuál es? Es la dimensión social. ¿Qué otras dimensiones conocemos del ser humano? Motora, ¿no es cierto? La motora. ¿Cuál más? La de coordinación. Entonces son otras dimensiones que el ser humano tiene también que desarrollar. ¿Y dónde están instaladas todas estas dimensiones? Por ejemplo, la social, la motora, el lenguaje, la cognitiva. ¿Dónde está instalada todas estas dimensiones que son trascendentes para el ser humano? ¿Dónde están? En el cerebro. En el cerebro. Y entonces ustedes se han puesto a pensar cuando, por ejemplo, un niño tiene un TEG, un traumatismo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de un traumatismo de un ser humano? Queda vegetal en la cama, ¿no? ¿Por qué? Porque su cerebro murió. Y entonces ya no hay quien le ordene, oye, mano, levántate. Lenguaje, habla, boca habla, camina, salta si quieres, baila, ya no. ¿Quién ordena? ¿Quién ordena? El cerebro. El cerebro es el que ordena. Y entonces les pregunto, cuando hay anemia en los niños, ¿por qué el tema de la anemia en este momento significa un tema tan importante en nuestro país? Al margen de toda la campaña política que tiene detrás, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué la anemia se ha convertido en un problema de salud pública prioritario en nuestro país? Teniendo en cuenta que el cerebro es el que ordena. Cuando hay anemia, ¿de qué estamos hablando? De hipoxia cerebral. Por ejemplo, niños que sacan bajas notas,
niños que abandonan los colegios, niños que de repente lo más que llegan es a nivel primario o ya a nivel secundario. Y entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Los padres decimos, mira cómo Dios me castigó. Y todavía somos sinvergüenzas, ¿no? Porque decimos, Dios me castigó y encima le echamos la culpa a Él, ¿no? Y encima le echamos la culpa a Él. Y entonces, en realidad, Él no tiene nada que ver, más bien Él nos va a pedir cuentas a nosotros. Y entonces, ¿quiénes somos responsables? ¿Las madres? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las madres son responsables? ¿Nosotros también somos madres o no? Y de repente a nosotras mismas nos ha tocado tener esos hijos, ¿no es cierto? Que de repente por algún motivo no logramos desarrollar todo su potencial. Y entonces, ¿a quién echamos la culpa en este momento? ¿Quiénes somos responsables de esto? Ambos, ¿no es cierto? Las madres, cuando nosotros fuimos madres, yo misma que ya tengo este año, cumplo 30 años trabajando para el Estado, imagínense. Tengo una hija de 20 años, la menor, y yo aprendí todo lo que les voy a compartir hoy día hace o menos 17 años, cuando ya mi hija tuvo 3 años más o menos. Y entonces me di cuenta que todo lo que aprendí para poder darle esos cuidados a mi hija ya fue tarde, ¿no? Vamos a ver por qué. Entonces miren lo trascendente que es que nosotros demos información a los padres. Y entonces ese momento que nosotros evaluamos el crecimiento y el desarrollo de los niños es importante para poder brindar esa información. Muy bien, entonces vamos a tocar, les dije, una parte importante, una de las dimensiones más importantes del ser humano, que es la social, ¿no es cierto? Y entonces vamos a revisar primero algunos antecedentes. A ver, la infancia es la etapa más importante de la vida en cuanto a asentamiento de valores y creencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les hablaba hace un momento de cómo nosotros, a veces sin darnos cuenta, lastimamos, ¿no es cierto?, a las madres, ¿no? Cuando le decimos, oye mamá, ¿por qué no vienes? Solo te dedicas a trabajar y te olvidas de tus hijos, ¿no es cierto? Y entonces, y de repente, no estamos teniendo en cuenta las creencias que ella tiene, porque con seguridad cuando ella fue niña, nadie se preocupó de ella. Es muy probable que ni siquiera haya recibido vacunas, que ella ni siquiera en su vida haya visto un micronutriente, en su vida ha visto un frasquito de sulfato ferroso. Y entonces la mamá lo primero que tiene en su mente, como cualquier ser humano, dice, pero si yo no lo recibí, ¿por qué ahora le voy a dar a mi hijo? No, porque ella dice, si yo estoy bien, ahí en mi casa, en mi chacra, estoy bien, suficiente con eso. ¿Ustedes creen que eso es suficiente para los seres humanos? No es suficiente, ¿no es cierto? Porque con seguridad esa madre no logró, no tuvo las condiciones, no tuvo los cuidados apropiados para desarrollar todo su potencial. Muy bien. Desde el nacimiento hasta los 6 años de vida, el niño se muestra muy receptivo al conocimiento y absorbe como una esponja aprendizajes a través de la observación del entorno en el que vive. Entonces, hay una característica importante en el momento que nosotros estamos evaluando, y tenemos que evaluar este aspecto. ¿Cuál es? En el cerebro, hablando del cerebro. ¿Cuál es? Que tiene una característica que es la plasticidad. Es como que yo en mi mano tengo en este momento 4 plastilinas. Entonces comienzo a apretar las plastilinas. ¿Y qué quiero lograr de mi plastilina, por ejemplo? No sé, de repente hacer un cubo y lo moldeo y hago el cubo. O de repente hacer un muñeco, ¿no? Entonces con mis 2 manos hago el muñeco. Esa misma condición y esa misma característica tiene el cerebro hasta los 3 años de edad. Imagínense. Entonces, el niño es capaz de reorganizar su estructura. Es capaz de reorganizar su estructura por esta condición tan importante que es la plasticidad cerebral. Y entonces todo lo que él recibe lo reestructura en su cerebro, ¿no? Porque es fácil. Entonces, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de las ventajas que tiene un niño de empezar a aprender inglés
otro idioma, quechua, no solamente inglés, ¿no es cierto? El quechua, por ejemplo, o cualquier otro idioma, o de introducir conocimiento, ¿no? O de introducir juegos que le permita desarrollar toda su habilidad, las matemáticas, por ejemplo. Entonces, miren lo importante, por esta característica es que el niño puede realmente conseguir muchas cosas. Una primera infancia feliz es sinónimo también de una etapa adulta feliz, porque es en esa etapa donde se forjan las raíces de la autoestima y del amor propio. Entonces, cuando hablamos del ambiente, estamos hablando de un ambiente, no solamente del ambiente familiar, estamos hablando también de la comunidad, estamos hablando de una ciudad, de una región, de un país. Todo eso nos condiciona, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una fuerte carga de información negativa, ¿no? Todos los días, particularmente, no me gusta escuchar ya los benditos audios, porque yo finalmente digo, ya, pasó 1, pasó 2, pasó 3, 4 audios, suficiente, ya no más. ¿Qué quieren lograr los periodistas pasando tantos audios? Si ya sabemos que eso es así. Entonces, ¿cuál es la respuesta que quieren conseguir ellos? ¿No es cierto? Que todos sigamos alimentando más cólera y que digamos, bueno, pues se acabó, todos salimos a la calle, incendiamos el Congreso, incendiamos el Palacio de Gobierno y empezamos de cero. ¿Eso estaría bien? En un país civilizado, en una sociedad civilizada, en una sociedad donde ya hemos desarrollado, porque el país, como país realmente, como peruanos tenemos que sentirnos orgullosos, porque realmente hemos desarrollado mucho, ¿no? Y no sería justo que caigamos a ese nivel, que bajemos nuevamente y hagamos lo que de repente otros países que no han logrado desarrollar están haciendo, ¿no es cierto? Incendiar, por ejemplo, el Congreso de su país. Por ello, el mejor regalo que puede tener un niño es el amor de formar parte de una familia estable. Aquellas familias que no está el papá y la mamá, ese niño no va a tener lamentablemente las mismas oportunidades. Lamentablemente, la imagen del padre es sumamente importante, como es la imagen de la madre, ¿no? Como es la imagen de la madre. Es muy difícil reemplazar la imagen de cualquiera de los dos. Es muy difícil. Y entonces las condiciones en las que el niño crece con una familia que no está estructuralmente completa, no va a poder desarrollar, y más aún si de repente no ha tenido el apoyo de sus cuidadores, porque cuando hablamos del desarrollo y del cuidado del niño, no solamente nos referimos al cuidado que recibe de papá y mamá, también nos estamos refiriendo a los cuidados que recibe de lo que nosotros llamamos cuidadores, ¿no es cierto? Porque en este momento que nosotros vivimos como país, muchos de nosotros salimos a trabajar, ¿o no? ¿Y con quién dejamos? Con la empleada, con la mamá, con la abuelita, con la tía. Entonces ellos vienen a ser los cuidadores y en realidad ellos son los que van a ejercer más influencia en el desarrollo de nuestros hijos que nosotros mismos, porque en realidad nosotros estamos muy poco tiempo con ellos, ¿no? Muy bien, en cambio aquellos niños que forman parte de una familia desestructurada con grandes problemas también pueden arrastrar secuelas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente muchos de los chicos, si nosotros analizáramos de repente cómo ha sido la primera infancia de muchos de los chicos que terminan de repente en la cárcel, ustedes han visto, ¿no? Esa chica, por ejemplo, el año pasado le recibió un piropo y agarró la pistola y lo mató. Y es más, se reía, ¿se acuerdan? Miraba, entonces le entrevistaba ese rato un poquito triste, pero después conversaba con nosotros. Jaja, sí, pues sí, ¿has visto la cara que puso cuando le di el balazo? O sea, normal para ella, normal. Y si nosotros comenzamos a investigar cómo fue su niñez, con seguridad abandonada, o de repente en un albergue, o de repente se escapó, ¿no? Miren ustedes las desventajas que tienen los seres humanos
cuando de repente no reciben los cuidados apropiados. Y eso tiene que ver mucho con el aspecto social, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho, porque de repente le cuesta adaptarse al medio ambiente laboral, le cuesta adaptarse incluso al medio ambiente familiar. Tanto, no sé, hombre o mujer se casa y es difícil convivir porque no pudo aprender. O sea, ¿cómo voy a poner en práctica algo que nunca aprendí? Nunca lo recibí, ¿no es cierto? Es bien difícil. Y entonces, cuando hablamos de los seres humanos, que además, ustedes saben, existe los derechos de los seres humanos que se arrastra desde el año 50, ¿no es cierto?, desde Ginebra, que declara los derechos universales de los niños. Porque antes de eso, y quizás después de eso incluso, los niños venían a ser, digamos, objetos, no sujetos, objetos, ¿no es cierto? Y sigue incluso ocurriendo, ¿eh? Porque yo veo que, por ejemplo, en reuniones familiares, a ver, primero comemos los adultos y después los niños los separamos y ellos comen solos. ¿Pasa o no pasa? O decimos, no, primero que coman los niños y después los adultos. Un momentito, ¿por qué hacemos eso? Si todos somos sujetos, todos somos familias y nos estamos reuniendo para compartir en familia. Entonces, papá, hijos, tíos, niños, mezclados ahí, que ellos sientan que son parte de la familia, que son sujetos, que ellos también van a opinar y van a levantar. No, a mí no me parece que vayamos a ver esa película, mejor vamos a ver esa otra película. Parece que vayamos de viaje a esa zona, mejor que tal si nos vamos de viaje a otra zona. ¿No? Sujetos que también tienen la capacidad de decidir. Entonces los seres humanos tienen 3 oportunidades o 3 etapas críticas de crecimiento. La primera, ya lo sabemos y creo que siempre lo he mencionado, es la etapa que está desarrollando dentro del útero de la madre. Entonces, cuando hablamos nosotros de ese aspecto nutricional, que es un factor protector para garantizar que el niño pueda crecer, ¿no es cierto? Pensamos que de repente es desde la lactancia materna, y no es así. ¿Cuándo empieza el niño a ganar peso y talla? En el útero de la madre, ¿no es cierto? Y entonces esta primera etapa de vida es sumamente importante. Y entonces cuando hablamos y vemos ese indicador que es importante, peso y talla, cuando nosotros tenemos ese indicador, ya nos dice cómo fue el desarrollo de ese ser y cómo fue la primera etapa de vida. Y entonces ya sabemos que, por ejemplo, en el segundo trimestre se da la mayor velocidad de ¿qué? De ganancia hipertrófica. Y en el último trimestre de embarazo se da la mayor velocidad de ganancia hiperplásica. Peso en el último trimestre y en el segundo trimestre talla, ¿ya? Entonces, si yo tengo un indicador que me dice que tiene baja talla, bajo peso, yo tengo que imaginarme que de repente los 9 meses de embarazo la madre no se controló, no se pudo identificar oportunamente esos riesgos que estaba sometido ese niño. Entonces, la primera etapa, que es la etapa en el nacimiento. La segunda, desde que nace hasta los 3 años de vida, y vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Ya les he dicho, o sea, hay muchas teorías, unos 3 años, 4 años, lo cierto que hasta los 5 años más o menos los seres humanos tenemos la oportunidad de desarrollar todo nuestro potencial. Y entonces hasta los 3 años de edad, ¿cuánto creen que nosotros hemos desarrollado de nuestras habilidades? 90%, ¿sabían? 90%. Y entonces cuando nosotros nacemos, ya hemos desarrollado o hemos tenido que haber desarrollado aproximadamente el 50%. Desde que nacemos hasta los 3 años, 4 años más o menos, ¿cuánto tenemos que sumar? 40%. Y entonces, ¿y cuándo sumamos el otro punto, el otro 10%? Hasta la adolescencia. Entonces, hasta la adolescencia, pero hay que darnos cuenta que desde los 3 hasta la adolescencia sumamos 10 más, 10%. ¿Bien?
Entonces, estas etapas son 3 etapas del ser humano consideradas como etapas críticas que tenemos que tener en cuenta. ¿Y dónde es que nosotros trabajamos como profesionales de salud, en este caso de enfermería? Nosotros trabajamos desde que nace el niño hasta los 5 años de edad, hasta los 11 años, ¿verdad? Pero no podemos ignorar la primera etapa. No podemos ignorar, no podemos empezar a hacer un control de crecimiento y desarrollo si yo no comienzo a investigar cómo fue, a través de qué lo voy a hacer, a través de identificar factores de riesgo, ¿no es cierto? Datos de filiación de la madre, antecedentes económicos, sociales, etcétera, ¿no? Preguntarle, ¿se controló? ¿No se controló? ¿Cuántas veces se controló? Etcétera, ¿ya? Entonces, los seres humanos tenemos 3 etapas críticas o 3 oportunidades de crecimiento. Miren, esto es importante. Primero se encuentra con la persona que cubre sus necesidades. ¿Quién es? La madre, ¿no? Y si no está la madre, ¿quién va a ser? El cuidador, el cuidador. Entonces, el primero en poder satisfacer sus necesidades más inmediatas, la madre. Descendemos, nosotros pertenecemos a la raza de mamíferos, ¿no? Entonces, recibimos la leche de la madre. Entonces, primero se encuentra con la persona que cubre sus necesidades, luego, miren, se encuentra con el mundo. Entonces, cuando hablamos de las necesidades, no solamente el cuidado de la madre, ¿no es cierto?, el contacto que va teniendo día a día con todo el entorno social, con todo el entorno familiar. ¿Cuál es el primer entorno social que tiene el niño? La familia. Ese es el primer entorno social que tiene el niño. Tener una primera infancia con recuerdos agradables y bonitos, marcados por la ilusión de los juegos, la atención personalizada, etcétera, es un tesoro que queda fijo en la mente de un ser humano en la etapa adulta y a través del cual él va a desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, así como el niño puede guardar en el disco duro, en nuestro disco duro, puede guardar gratos recuerdos, también va a guardar ingratos recuerdos, ¿no? Porque el niño va a aprender de lo que le da la familia, del ambiente que tiene él para crecer. ¿Qué dice? %. Los seres humanos nacemos con ¿cuánto de potencial genético? Todos heredamos una carga genética de nuestros padres, todos. Y los que somos padres también le heredamos a nuestros hijos. ¿Saben cuánto significa eso? 30%. Y entonces de repente algunos padres han transferido algunos genes especiales, ¿no? Superdotados, súper inteligentes, papá y mamá. ¿Qué esperamos como resultado? Tener hijos súper inteligentes, ¿o no? Eso no es normal, ¿no? Si el papá y la mamá es súper inteligente, ¿qué tengo que tener como resultado según la transferencia de esta carga genética? Hijos súper inteligentes. Pero ¿qué pasa si ese papá y mamá se dedican a trabajar y se olvidan de ese entorno agradable, familiar y social que le tiene que dar al niño? ¿Ustedes creen que pueda desarrollar toda esa carga genética que le han transferido ellos? Es muy probable que no. Es muy probable que sea un chico inteligente, ¿sí? Cuando vaya a la universidad, al colegio, saque buenas notas, pero de repente hubiera sido un genio, ¿no? Con toda esa carga genética que ha heredado de sus padres, podría haber llegado incluso a ser un genio. Entonces, el ambiente social, familiar, que crece el niño es sumamente importante. Un niño adquiere las herramientas necesarias para crecer en libertad, porque cuando un niño se siente muy seguro, bueno, existen organismos como UNICEF que defienden los derechos de los niños, no solamente ellos, sino también la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a ver qué es un entorno, ¿no? Miren, acá no me ayuda el láser. Yo tengo pila, si quieren cambiamos. Bueno,
El entorno físico, social y cultural donde se habita cotidianamente y se establecen relaciones sociales que determinan una manera de vivir y ser. Ese es el entorno familiar, ¿no es cierto? Aquel aspecto físico, cultura, cuidados, porque cuando hablamos del desarrollo social y cómo es que nosotros tenemos que darle importancia, estamos hablando de desarrollo social afectivo. Los dos van de la mano, social afectivo. Entonces, si no desarrollamos esa dimensión social dándole las condiciones necesarias al niño, es muy probable que el niño, al heredar esa cara genética de sus padres, sea un niño muy inteligente, pero un antisocial. Que tenemos chicos así, que le llamamos a esos chicos que son muy inteligentes y que nunca quieren ir a una fiesta, por ejemplo, hablando de los adolescentes, ¿qué le llamamos? Los nerd, ¿no es cierto? Son los chicos nerd. Y entonces vemos que el chico es pues súper inteligente, pero cuando le oye, vamos a una fiesta, no voy, porque le cuesta adaptarse a ese aspecto social de su vida. O de repente decimos, un chico que 0 notas, todos los días sale jalado, todos los cursos, le cuesta pasar de año, pero muy social, súper social, ¿no es cierto? Le gusta ir a fiestas, es el jefe del grupo, es el que es líder, el que siempre está jalando, etc. Pero también hay el término que necesitamos, chicos que respondan cuando tienen que hacerlo y que también se adapten a esos momentos sociales que son importantes para que el niño pueda desarrollar bien. Entonces, el entorno social más directo, hemos dicho, es la familia en la que nace un bebé. Además, durante la primera infancia se forjan las raíces de la personalidad de un niño, ¿no? Entonces, la familia, pero tiene que ser una familia que dé las condiciones necesarias, ¿no? Porque los niños aprenden, nuevamente les repito, de las experiencias positivas, aprenden de la misma forma de las experiencias negativas, ¿no? Por ejemplo, los chicos en el Callao, yo siempre pongo de ejemplos en el Callao, en algunas zonas muy peligrosas en nuestro país, tener un revólver en el bolsillo es lo más normal. Me molesta, me mira mal, saco y lo mato y punto, no pasa nada, ¿no? Porque él se ha criado en ese ambiente social de mucha violencia. Y para él es normal, porque así ha sido formado él, ¿no? O de repente en los países de la zona de los musulmanes, han visto a los niños cargando ya unas armas, ¿no? Normal para ellos, porque ese es el ambiente en el que ellos crecieron y para ellos es normal. Eso es parte de su cultura, parte de su desarrollo. No cabe duda que la relación con la familia es un aspecto muy importante para un correcto desarrollo integral del menor, ¿no? Entonces, y ustedes dirán, bueno, de repente, bueno, yo pues me divorcié ayer de mi esposo. No se preocupen, tampoco no es que, ya no, mi hijo ya no puede, no. Cuando se da este tipo de condiciones o lamentablemente no de situaciones en las que papá y mamá ya no se entienden, pues, ¿no? Ya no se entienden, se acabó el amor. ¿Eso tendría que repercutir en el desarrollo de los niños? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que no. Porque una cosa es que se acabe el amor entre la mujer y el varón, y otra cosa es que cada uno cumpla con el rol que tiene que cumplir, como madre y como padre. Pero que lo cumpla bien, porque si eso pasa, el niño de repente no va a alterar sus emociones, ¿no? Todo ser humano también interioriza hábitos, costumbres y rutinas a través del ejemplo que ve en sus padres, ¿no? Entonces, a ver, el papá le dice al niño, no tomes, ¿no? A los adolescentes, que empiezan incluso muy temprano, 14, cuidadito tomes, pero él toma todos los sábados. No me fumes, pero en la casa todo el mundo fuma, ¿no? Entonces, eso una cosa es decirle y otra cosa es pues el ejemplo que reciben en ese ambiente social que es sumamente importante. Esta es una de las razones por las que la educación debe basarse en el ejemplo positivo, porque un hecho deja más huella en la mente que una palabra. No nos olvidemos. Un hecho deja más huella en la mente que una palabra.
¿no? Nosotros sabemos que las palabras también matan. Hay palabras que matan. Cuando tu madre o tu hermana te dice, te odio, quiero que te mueras, y tú, quiere que me muera, dice que me odia, y es la persona que debería amarme, ¿no es cierto? Y a veces cuando tú le preguntas a la mamá, le dices, oye, ¿por qué le has dicho eso? Te dijo, no, pero ese es un momento de cólera, ella sabe que yo la quiero, que trabajo por ella. ¿Cuántas veces le has dicho que la amas? Nunca. ¿Pero por qué no le has dicho? Porque ¿para qué le voy a decir si ella ya sabe? Ella ve que yo madrugo, que llego 10 de la noche, que me saco el ancho por pagar la universidad, por comprarle la ropa, por pagar el colegio. Ella ya sabe, pero nunca le dije. Entonces, cuando hablamos de la dimensión social, estamos hablando, hemos dicho, de la dimensión social afectiva, ¿no? Y entonces los niños que no reciben los cuidados y que no sienten ese contacto piel a piel, que no sienten el afecto familiar de papá, de mamá, de hermanos, cuando son adolescentes comienza a tener, digamos, los resultados de esa falta de afecto, que en esa etapa de vida es sumamente importante, que además, les cuento, estabiliza emociones. Y esa estabilidad de emociones la vamos nosotros pasando la factura desde que somos adolescentes, ¿no? Porque de repente, pues, la carencia de afecto hace que yo corra con mis amigos, porque ellos me dan afecto. Oye, mira, ¿sabes qué? Mañana vamos a tomar y la vamos a pasar chévere, todos bien. Uy, afecto. Cuando yo soy adulta, mi esposo nunca me ha hecho un cariño, entonces comienzo a sentir más y comienzo a desestabilizarme. Y cuando tengo un problema en hogar, me vuelvo irritable. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de manejar mis emociones, porque no tuve un buen cimiento cuando era pequeño. Bueno, los diferentes miembros del entorno familiar se proporcionan entre sí, o deberían hacerlo, dando protección, compañía, afecto, apoyo, ya que estos segundos se encuentran en proceso de crecimiento. Los niños siempre están en proceso de crecimiento, ¿no? Desde el punto de vista social, los niños y los ancianos representan el grupo más vulnerable, ¿o no? Es el grupo más vulnerable, ¿no? Por ello es responsabilidad de los adultos defender los derechos de los niños de acuerdo a su bienestar y a su desarrollo integral. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito el ambiente entorno. Miren, yo les he traído acá, ¿no? Niños, niñas, hemos dicho cuál es el entorno más inmediato, la familia, pero también es la comunidad, es toda la ciudad donde está esa familia, ¿no? Miren, eso influye poderosamente en el desarrollo y en este aspecto social de los niños y de los seres humanos. Los rasgos determinados por los genes serán influenciados por el ambiente. Hemos dicho cuánto es la cantidad de potencial que le da o que le transfiere de carga genética. ¿Cuánto hemos dicho? 3. ¿Y cuánto influye en el ser humano el ambiente intra y extrauterino? 70%, ¿ya? El ambiente afecta no solo el número de células cerebrales, neuronas, y el número de conexiones sobre las mismas, sino también la forma en que éstas se afirman o cablean, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, algunos sistemas, ¿no? Algunos sistemas que están inmersos, la familia, ya hay macrosistemas, ecosistemas, pero todos pertenecemos, y y definitivamente la unidad más importante o el sistema más importante en realidad es pues la familia, ¿ya? Muy bien, entonces voy a darle un favor, te voy a dar el mío, porque no puedo señalar con el láser. ¿Ya? ¿La pila? A ver, si no usas el mío, y ahí está la número. Muy bien. Sigamos. Entonces, cuando hemos hablado de algunos aspectos que influyen en el desarrollo de esta dimensión llamada social o social afectiva, ¿no? Entonces el niño aprende a relacionarse con los demás personas, aprende a querer y a ser querido y aceptado. Además, los niños que crecen sin cariño tienen después muchos problemas, necesitan del cariño tanto, miren lo que dice acá, y por eso lo he resaltado.
necesitan del cariño tanto como de la leche materna y de otros alimentos. Miren lo trascendente que es que nosotros, los seres humanos, recibamos cariño, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, si ustedes han visto, un día estaba observando a una mamá joven, adolescente, y la mamá le estaba dando de lactar a su niño, ¿no es cierto? Se sacó la leche, tendría la chica unos 17 años, y la niña tendría unos 6 meses, así más o menos. Entonces le estaba dando de lactar, y la niña la miraba a su madre con una dulzura, y la mamá que tenía el celular en la mano, ¿no? Y entonces la niña la miraba e incluso con su manito le tocaba el pecho y la miraba a su mamá. Y su mamá con la cabeza hacia el otro lado moviendo el celular, ¿no? Moviendo el celular y la niña tomando la leche. Ojo, está entrando el alimento, ¿no es cierto?, que necesita el ser humano para crecer, para desarrollar. Pero no está entrando eso que es importante. Ese está mejor, ¿no? Bien, ¿ahora sí? Ahora sí, muy bien. Y entonces, yo veía eso y con una tristeza le decía, ¿qué hago? Me paro, le digo, señora, por favor, acaricie a su niña, porque muchas veces nosotros que trabajamos en la parte operativa decimos, bueno, es que cuando yo le hablo a la mamá a veces ni me escucha porque la mamá tiene que vender, tiene que ir al mercado, entonces no tiene tiempo. Esos momentos que está dando de lactar, el momento que lo está bañando, el momento que le está dando la papilla, ese momento es suficiente para ayudar a su niño a desarrollar. Y entonces ese momento, mirarle a la cara, tocarle la piel, tocarle la cara. No saben el efecto que hace en el niño y cómo estabiliza su sistema nervioso central. Estabiliza, es como que ustedes ponen la mano en el cerebro y ese desorden que tiene todavía, porque como hemos dicho que el cerebro es como una plastilina, ¿no es cierto? Todavía los cables no se han ordenado. Pero cuando yo toco la piel de mi niño, ese cerebro comienza a organizar, ¿no? Entonces se va organizando y eso no se imaginan en ese momento el efecto que tiene y las consecuencias que va a tener ese momento para cuando el niño es adulto, ¿no? Para cuando el niño es adulto. Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización de los niños, eso vamos a pasar. A ver, para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito porque hay unas cosas que están ya un poco repetidas. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permiten a la niña o niño poco a poco dominar su propia conducta, ser una persona independiente y autónoma, que finalmente cuando nosotros hacemos las veces de madre, las veces de cuidador, eso es lo que queremos lograr finalmente con nuestros hijos. Eso es lo que queremos lograr, autonomía, independencia de nuestros hijos. Y eso es sumamente importante. Miren, yo, de verdad, no está bien, pero sí, yo muchas de las cosas que se los digo porque me tocó vivir. Y de repente con mucha tristeza vi que de repente todo lo que yo hice en mi vida, porque mis hijos tengan esto, autonomía, independencia, de repente no logro. Entonces me pongo a pensar en qué fallé. Les di mucho afecto, les di mucho cuidado, en qué fallé, Dios mío, en qué me equivoqué. Y les cuento que en algún momento de mi vida uno de mis 3 hijos me llegó a decir, ¿por qué no me pegaste en algún momento? ¿Por qué no me pegaste? Y yo entre mí decía, ¿qué me está diciendo, por el amor de Dios? Llegarme a decir, ¿por qué no me pegaste? ¿No? Y entonces, el exceso de confianza creo que fue uno de mis primeros, de mis cuestionamientos que tendría que hacer. Haber confiado mucho en uno de ellos, ¿no es cierto? Y sentir mucha decepción, ¿no? Decepción como madre, como persona, y decir, no logré esto, no logré independencia y autonomía en uno de ellos. ¿Qué va a ser de él, no? Entonces, eso te duele, ¿no? Cuando tú dices, bueno, yo creo que sí hice lo suficiente, pero de repente
en realidad no hice lo suficiente. Como él me dijo un día, me dijo, ¿y por qué no me pegaste? Ah, ya, debía ir a la universidad y darle ahí, ¿no?, delante de todos sus compañeros. Imagínense todo lo que hubiera pasado, ¿no? Y creo que hay unos padres que hacen, todavía crían a la antigua, ¿no es cierto? Así como dicen, amor a la mexicana, amor a la antigua, ¿no? Con correr en la mano, que eso no da resultado en este momento, ¿no? Entonces, para estimular esta área se realizan actividades que permitan satisfacer su iniciativa, curiosidad y su necesidad de obtener un mayor grado de autonomía en lo que se refiere a los hábitos de independencia personal. Eso es lo que realmente queremos conseguir cuando nosotros le proporcionamos un ambiente social con condiciones positivas. Entonces les había hablado de esto, ¿no es cierto?, de esta característica que es, no nos olvidemos de eso. Los niños son como esas plastilinas que tenemos en la mano. ¿Y ustedes qué quieren de los niños de su ámbito? Niños sanos, con anemia, desnutridos. ¿Qué quieren? Niños sanos. Entonces le tienen que enseñar a los padres, a las madres, que tienen que moldear el cerebro de sus niños y que eso no tiene que ver nada con las condiciones económicas que tiene la familia. Y la mamá dice, pero yo no trabajo, mi esposo no trabaja. ¿Será necesario que tenga mucho dinero para llevar a controlar oportunamente a su niño? ¿Será necesario que tenga mucho dinero para recibir, por ejemplo, las vacunas completas, para recibir información de nosotros, para que le entregue el micronutriente que además se lo damos en forma gratuita y que además va a garantizar que su niño pueda desarrollar bien? Entonces, hay información que los padres no están recibiendo oportunamente o de repente no se las estamos proporcionando como debe ser. Y entonces, como no le estamos proporcionando un mensaje adecuado, los padres todavía no entienden el mensaje y nosotros tenemos otras limitaciones como personal de salud. ¿Cuál es? Brecha de recurso humano. Y entonces nosotros como personal de salud decimos, pero si tengo brecha de recurso humano, ¿cómo me exigen salir a hacer seguimiento a las visitas si no tengo tiempo, no hay personal? Y entonces, si tengo esta situación, ¿en dónde tenemos que trabajar más nosotros? En darle información a los padres. Los padres tienen que recibir esta información. ¿Ustedes recibieron esta información? ¿Sabían? Miren, ustedes son profesionales. Imagínense una madre de familia. Y entonces a veces, cuando nosotros le damos la información a los padres de familia, no es suficiente con una sola vez. Nosotros como profesionales, cuando recibimos una información, y si no la ponemos en práctica inmediatamente, a la semana nos olvidamos, a los 15 días ni qué decir. Y entonces cuando yo recibo información, tengo que ponerla en práctica siquiera unas 5 veces. Y para yo entender mejor, tengo que escuchar el mensaje unas 3 veces. Por eso hagan 3 cursos más para que mis colegas se entiendan mejor también. Es cierto, es cierto. Y entonces, si eso se dice en la parte académica, imagínense en una madre de familia que no fue nunca a la universidad y que ustedes les dicen, tiene que recibir el micronutriente. Eso nunca me dieron. Las vacunas son importantes. ¿Para qué? Si nunca me vacunaron. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que cambiar y hay que hacer incidencia de la información. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nunca es suficiente con las veces que yo le doy la misma información a la madre, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, desarrollar todas las dimensiones del ser humano, promover el desarrollo de los vínculos afectivos, desarrollar el autoconocimiento. Esto es importante, el autoconocimiento, el análisis, ¿no? La toma de decisiones. Eso queremos de nuestros hijos, eso queremos de los niños. Autoconocimiento, autodecisión, análisis, toma de decisiones, autonomía, independencia. Eso es lo que queremos de nuestros niños. Desarrollar la capacidad de socialización, que es lo que estamos revisando, ¿no? Sobre todo eso, y promover la autonomía y la acción intencional. Hay ámbitos, desarrollo de su relación con el entorno social y físico, que viene a ser, ¿cuál es el primer entorno, el primer ámbito? La familia, ¿no?
pero la familia, papá, mamá, pero la familia vive en un entorno físico, ¿o no? Que es nuestra casa, ¿no? No es nuestra casa, ¿no? De repente de un ambiente, pero la estructura física es sumamente importante también. Luego dice desarrollo de la comunicación del lenguaje y de la lógica matemática, desarrollo psicomotor y autonomía personal. Existen 3 subsistemas, ¿no? Donde el ser humano también va a desarrollar esta dimensión social. Por ejemplo, escenario físico, que ya más o menos es lo que hemos visto. El escenario físico, la casa, donde está la familia, ¿no es cierto? Y a veces, cuando en una casa hay más de una familia, también hay dificultades y como que el ambiente no es muy agradable, ¿no? Como que no es muy agradable. Entonces yo he aprendido mucho en la vida que a veces nos cuesta a los seres humanos que nos entiendan, ¿no? Entonces lo primero que exigimos nosotros como seres es primero que me entiendan. ¿Y por qué no empiezo entendiendo al otro? ¿No? Y entonces a mí particularmente me tocó tener una madre que pues es criada a la antigua, muy criada a la antigua, es esas abuelas que si tiene que pegar al nieto, reñir al nieto, le agarra la correa y le pega, ¿no? En cambio la madre de mi esposo es una madre muy protectora, ¿no? Y es la que llega el nieto y le fríe los huevitos, la carne y todo. Y entonces convivir con mis hermanos, con mi madre es muy difícil, ¿no? Entonces cuando yo voy, mis hermanos me gritan en la cara y me dicen, a ver, tú vive con ella siquiera una semana. Y entonces le digo, ¿tan difícil será? ¿Qué tendría que hacer yo primero? Entender a la otra persona, para que esa persona luego me entienda a mí, ¿no? Entonces es difícil, pero si no ponemos de nuestra parte, la vida se nos hace mucho más difícil aún y podemos desencadenar problemas psicológicos. Y no solamente psicológicos, podemos desencadenar incluso problemas psiquiátricos si no estamos conformes o no tenemos la estabilidad que necesitamos en estos espacios físicos. El otro es costumbres y cuidado infantil, es decir, se refiere a la forma de ser de quien cuida al niño. Yo de verdad veo a mi pobre sobrino, que es el que vive con mi madre, le cuesta, ¿no? Porque mi madre pues tiene sus costumbres, sus hábitos, y ella es criada a la antigua, quítale el celular, pégale a él, se está portando mal, y entonces cuesta. Y eso influye, hemos dicho, ¿no es cierto? El conocimiento, la costumbre que tiene el cuidador influye en el niño. Y muchas veces influye negativamente. Y finalmente, psicología de los cuidadores. Es decir, si ellos tienen la capacidad y el conocimiento necesario, mínimo necesario, por ejemplo, para comprender a los niños. Entonces, ustedes han visto en las familias en donde nos reunimos todos los hermanos con los hijos, y yo lo veo, por ejemplo, mis hijos ya son mayores, ¿no? Yo no tengo problemas, pero veo que mis hermanas más jóvenes tienen sus hijos pequeños. Y entonces salen a jugar al patio, a compartir el juego, que es un espacio importante para desarrollar el área social. Y entonces viene uno llorando, ¡ah, mamá! Luciano me ha pegado, me ha jalado, y salta la otra, ¿no? ¿Por qué le has pegado a mi hijo? Cuando es lo más normal. Lo raro sería que no venga a llorar uno de ellos. Entonces lo raro sería raro porque significaría que están sentados y no están compartiendo, no están jugando. Ahí sí tendríamos que preocuparnos todos, hasta yo. Yo le digo, pero déjalo, eso es normal. Pero le he pegado, pero no se ha muerto. No le ha roto la cabeza, hermana, le digo, por favor. Ah, que no está, hermana. Y muchas veces pues tiene, no controla su, agarra al niño. Y entonces eso es importante, ¿no? El nivel de conocimiento que tiene que tener el cuidador para poder acompañar en el desarrollo de esta área. Yo no podía dejar de traer esta presentación. Y entonces yo analizando el tema y digo, uy, si cuando eran niños muchos de los jóvenes, adolescentes, jóvenes ahora, de este tiempo, de repente no recibieron todo lo que tenían que recibir. Esa influencia tan fuerte de las redes sociales está ejerciendo
que está ejerciendo mucho sobre las actitudes, sobre la responsabilidad, la personalidad de nuestros jóvenes. Y entonces, si no pudo desarrollar su capacidad para controlar sus emociones, y entonces cuando tiene esta influencia tan fuerte de las redes sociales, también esto perjudica. Y si perjudica al adolescente, va a perjudicar al joven, va a perjudicar al adolescente, y ya se imaginan los adultos mayores que vamos a tener. Muchos de los adultos mayores solos, ¿no? Porque no van a saber compartir ni con el esposo, ni con la esposa, ni con los hijos, y van a terminar solos. Y un adulto mayor solo, a nadie se lo deseo, ¿ya? Muy bien, entonces, un poquito vamos a ver, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta de la influencia social que significa para un ser humano.